Lucas capítulo 17, versículo 11 al 16. Leemos en el nombre del Señor. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, 10 hombres leprosos. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios en gran voz, y se postró roto a tierra a sus pies, dando gracias. Y este era samaritano. Amén. Gracias, Padre amado, por tu palabra. Aleluya. No te diré que la bendiga, porque son mucho más que bendecidas desde mucho antes de la creación del mundo. Este tema será cómo alcanzar misericordia. Voy a hablar de algo que casi no se escucha ni por la radio, ni por comunicación, ni en reuniones, ni por ningún lado. Voy a hablar de misericordia. Hay muchas cosas sobre misericordia. Los caballeros de la Edad Media, en su combate, en su guerra o campaña, como ellos le llamaban, cuando veían a alguien agonizando, para que no murieran, ellos andaban con un puñal pequeño. La espada era grande y había un puñal pequeño, y acababan de matar al que se estaba muriendo. Le clavaban ese puñal que se llamaba misericordia. En los grandes conservatorios e iglesias de Europa, que se presentaban esos grandes coros, esa masa coral que cantaban, como pasaban mucho rato de pies, había como un estribo oculto para la sala, pero visible para los que estaban detrás, para que ellos recortaran los brazos o engancharan un pie para que descansaran. A eso se le llamaba misericordia. Ahora, ¿qué es misericordia? En la Biblia, lo primero es uno de los atributos de Dios. Y un atributo, Dios tiene atributos, y hay atributos divinos que son complicados para que nosotros, humanamente razonando, lo podamos entender. Los teólogos le llaman a esos atributos incomunicables, y hay otros que son comunicables. Comunicables son aquellos que nosotros podemos entender como el amor, la bondad. Son atributos que nosotros podemos con poco esfuerzo entender. Pero ¿qué es un atributo? En sentido humano, aquí abajo donde leímos, atributo es una cualidad que nos distingue realmente buena. Una cualidad que me distingue, una cualidad que me hace especial, y por lo cual la gente me distingue. Puede ser en el carácter, generalmente en el carácter. Una persona amable es un atributo, o una persona tranquila, una persona risueña o alegre. Esos son atributos, pero hay atributos físicos también. A veces usted oye a un hombre que dice que le gustan los atributos de X mujer. No se está refiriendo a la bondad que ella tiene en su corazón. Se está refiriendo a lo que él ve, a los atributos físicos. Atributos físicos puede ser mi fortaleza, el cuerpo fornido, atlético, o el cuerpo enclenque. Son atributos, gusten o no, son atributos. Dentro de los atributos de Dios está la soberanía. La soberanía es un atributo de Dios que sugiere la instancia inapelable y discrecional. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hablamos de una persona que es soberana o soberano, es que
es el último grito, la última instancia, la última corte de apelación. También estamos diciendo que lo que esa persona haga en el ejercicio de su soberanía es inapelable. Pero también estamos diciendo que es discrecional, que lo usa como él quiere, cuando él quiere y donde él quiere, con quien él quiere y como él se le antoje. Y nadie le puede llamar la atención. Eso es soberanía. Por eso que el único soberano es Dios. Aunque los reyes antiguos le llamaban soberano, pero realmente el único soberano es Dios. Entonces, la misericordia es uno de los atributos divinos. Así como Dios es amor, Dios es misericordia. Pero tanto el amor como la misericordia, Dios lo usa de manera inapelable y discrecional, con quien Él quiere, cuando Él quiere, y que nadie le pregunte por qué. El criterio que muchos descartan es que Dios sea misericordioso, porque no pueden entender lo que hace. Hay gente que no entiende a Dios, y como no entiende a Dios, intenta no creer. Eso es como un muchachito está mirando un pajarito o un pájaro que lo puede picar y le tiene miedo. Y para no tenerle miedo, le pone una olla encima y lo tapa y ya no le tiene miedo, porque no lo ves. Entonces hay gente que en su ignorancia trata de tapar no a Dios, sino tapar su sentido, para entonces decir no hay Dios y vivir tranquilo. Sin embargo, lo sigue habiendo. Muchos descartan el criterio divino de la misericordia, porque no entienden por qué los fenómenos naturales existen y sacrifican miles de vidas. Hay gente que no entiende eso. No entienden por qué tantos inocentes mueren en un fenómeno natural, en un tsunami, un ciclón o un temblor de tierra. Lo primero es que la muerte para Dios no significa nada. Eso es lo primero. ¿Qué es la muerte para Dios? Nada, una palabra. La muerte es importante para nosotros. Dios lo único que hace con la muerte del ser humano es trasladarlo de un punto a otro punto y ya. Para él sigue igual. Entonces no tiene que controlarse, porque para él no ha pasado la gran cosa, sino un traslado temporal. Esa es una explicación. Hasta de otra explicación. Otra pregunta que los incrédulos no quieren entender. ¿Por qué los malos se imponen? El salmista se hizo esa pregunta. ¿Por qué prospera el impío? ¿Por qué los malos viven tranquilos? Porque a veces uno piensa, como dice Isaías 57:1, el justo también muere. Porque a veces creemos que solo los malos tienen que morir. Eso es una concepción humana, que el malo tiene que morir y el bueno tiene que vivir. ¿Por qué entonces los malos no solo existen, sino que se imponen a lo bueno? Y son los que prosperan, arrebatan, engañan, abusan. Y Dios no le baja la manopla. Hay cosas que no las vamos a entender aquí. ¿Por qué es tan difícil triunfar siendo honesto aquí en este mundo? ¿Quiénes son los que prosperan con facilidad? Los tramposos, los deshonestos, los corruptos, los engañadores, los mentirosos. Esos son los que echan para adelante, vendiendo un producto que no sana a nadie. Según la propaganda sana todo, etc. Pero lo honesto te dice, mira,
esto solo sirve para esto. Pero a mí me dijeron que eso lo curaba todo. No, eso cura la tos. Pero el dolor de barriga no lo cura. El honesto habla la verdad. ¿Y sabe qué? A la gente no le gusta que le digan la verdad. La gente compra con facilidad la mentira y el engaño. Pero cuando usted va y le dice las 4 verdades, ellos se echan para atrás. La gente no le gusta que uno le diga, si no te arrepientes, vaya al infierno. Esa es la verdad. Pero ¿qué quiere la gente que le diga? No, tú haces buenas obras, a veces. Y tú de vez en cuando le das una limosna y Dios se acuerda de ti y tiene misericordia. No, eso no es la verdad. La verdad es que para ser salvo hay que dejar de pecar. ¿Y qué es dejar de pecar? Dejar de violar el mandato divino. ¿Por qué tiene eso importancia? Porque aquí eso no vale nada, vale después que salgamos de aquí. Y lo grande es que todos vamos a salir de aquí. No importa que usted se ponga miles de candados encerrados, va a dejar la tierra y no sabe el día, ni la hora, ni el lugar. ¿Qué problema hay? Usted sabe que después de nacer, lo más importante es morir. Usted sabe el día que nació, porque se lo dijeron. Oh, gloria. En estos días me decía alguien que no sabía exactamente, que no sabía qué día nació, porque tenía una fecha en su documento. Pero que una tía le había dicho que a su mamá se le había olvidado declararla. Y bajo insistencia de la tía, un día dijeron, bueno, vamos a declararla hoy. Y la declaran ese día. O sea, usted sabe el día que nació porque alguien le dijo, y si se equivocó aquel, entonces usted no sabe. Pero el día de la muerte nadie lo sabe. De manera que hay que estar muy bien avisado para estos asuntos. Entonces, ¿por qué algunos después de años haciendo maldad, Dios lo perdona y lo salva? Son gente que si nos lo presentan a nosotros, a lo mejor decimos, recalienta el infierno y échalo rápido. Ese no tiene para ese no hay misericordia. Nosotros somos. Porque usted sabe que lo que es el malo, hay gente que son malos. Malo pero donde quiere que ustedes lo miren, está mal. Disfruta la impiedad, la maldad, el abuso, lo disfrutan. Y uno lo ve y oye lo que ha hecho. Y uno dice, ese no puede vivir o no debe de vivir. Sin embargo, porque hay gente que ha hecho tanta maldad, un día decide entregar su vida a Cristo. Y el Señor lo recibe y lo perdona y lo acepta como sus hijos. Yo lo predico, yo lo enseño, pero yo no lo entiendo. Yo no sé si muchos de ustedes lo entienden. Porque hay gente que se gana el infierno y Dios lo perdona. Bueno, la primera respuesta es porque Dios no es como nosotros. Eso es lo primero. Dios no es como usted, Dios no es como yo. Por lo tanto, su actuación distancia mucho de la nuestra. La Biblia registra dos grupos, que son los que alcanzaron o los que alcanzan misericordia y los que no. Son dos grupos. Yo no sé en qué grupo están algunos de nuestros oyentes, pero hay un grupo que alcanza misericordia y hay un grupo que no alcanza misericordia. Alguien a quien usted no conoce, pero que se enteró. Bueno, lo primero que Dios tiene que aplicar
gracia y misericordia. Vamos a explicar esto porque hay gente que la confunden. Gracia y misericordia. Para poder entender cuáles son los que alcanzan misericordia y cuáles son los que no alcanzan misericordia y qué significa alcanzar misericordia. Trabajan muy cerca la gracia y la misericordia. Gracia es un beneficio neto, sin desperdicio. Gracia es algo que me dan, que yo no me he ganado. Gracia es la distinción que Dios hace a discreción personal para usarnos o bendecirnos. La gracia es para bueno y para malo. Por gracia el sol sale sobre bueno y malo. Alguien a quien usted no conoce, por ejemplo, pero que se enteró de que esa persona vive en la calle junto a sus hijos y un señor que tiene posibilidad económica decide regalarle donde usted vivir. Esa persona no se lo ha pedido, pero él se enteró de que necesitaba. Y él vino y tomó a esa persona y lo llevó a un sitio donde podía vivir y no tenía que pagar ni un centavo, y eso es de él. ¿Qué hizo ese hombre? Con ese necesitado fue una gracia, porque esa persona no merecía eso, ni estaba pidiéndolo, él lo necesitaba, no obligó al otro, pero él sintió en su corazón hacerlo. Gracia en la Biblia dice Corintios, por ejemplo, 2 de Corintios 12:19, dice Pablo, ¿hasta dónde alcanza la gracia? Dice, me ha dicho, basta de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en la debilidad para que pose sobre mí el poder de Cristo. El apóstol Pablo entiende que la gracia y el poder, o que el poder de Dios habita en él, que la bendición de Dios está en él, que Dios no lo ha desbaratado a él, a pesar de sus debilidades, por su gracia. Él no había hecho lo correspondiente para que Dios lo bendiga. Ninguno de nosotros lo ha hecho. Ninguno de nosotros se ha portado tan bien como para que Dios dijera, te voy a salvar. La diferencia está en que oímos su voz, nos dimos cuenta de que no hace falta y decidimos seguir a Cristo. Fuimos alcanzados por su gracia. Por eso decía, el sol sale para bueno y malo por la gracia de Dios. Dice Romanos 3:24, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Por qué el malo es aceptado? Por su gracia. No es porque es bueno, es por su gracia. Dios lo recibe y lo perdona. En Efesios 4:7 hay una advertencia. Cada uno de nosotros se nos ha dado una gracia al don y a la medida de Cristo. Usted tiene un perfume que vale mucho dinero, un frasco pequeño, porque los perfumes caros vienen en frasco pequeño. Los perfumes baratos vienen en galones. Dice Pablo que a cada uno de ustedes, de nosotros, le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. O sea, quien administra el asunto no es el sujeto que es beneficiado, sino quien lo beneficia. Quien administra la gracia de Dios, Jesucristo. La da a quien Él quiere, como Él quiere, en la cantidad que Él quiere.
Entonces, a simple vista, más o menos, eso es gracia. Y misericordia. Misericordia es el beneficio recibido. ¿Sabe cuándo? Cuando merezco castigo. La gracia es la bendición o el beneficio recibido, sin yo ganármelo, sin yo merecérmelo. Pero misericordia va más allá. La misericordia es cuando yo merezco estar preso, estoy suelto. Porque alguien me condonó la deuda, eso es misericordia. Al malo no se le trata con maldad, sino con bondad, eso es misericordia. Aquel que lo engañó a usted, por eso dice la Biblia, en el Sermón del Monte, amad a vuestros enemigos. Eso es misericordia. Amar a un amigo, eso es gracia. Amar a quien te ha hecho daño. Amar y orar por el bienestar de aquel que te calumnia. Eso es misericordia. Por eso nosotros estamos llamados a tener misericordia. No agradarnos de aquel que siempre nos espera con una sonrisa. No, es de aquel que nos espera con un trucho. Eso es misericordia. El acusado, por ejemplo, llega acusado de desfalco o de robo. Llega ante el juez, al tribunal. El acusado, el fiscal y el acusado retiran los cargos. Y el acusado, el imputado, sale libre. Eso es misericordia. No fue que no hizo el robo, fue que yo lo perdoné. Yo le condoné la deuda y mereciendo la cárcel, yo le di la libertad. Todos hemos ofendido a Dios. Todos hemos hecho lo malo delante de Dios. Todos nos hemos portado mal delante de Dios. Todos hemos sido ingratos con Dios. Todos hemos sido desobedientes, olvidadizos y tacaños con Dios. Porque habiendo Dios premiado nuestra vida, habiéndonos dado todo lo que tenemos para hacer algo por su obra, hay que rogar mucho y hay que luchar mucho. Cuando estamos virados, las 4 gomas para arriba, en un hospital, entubados por todos lados, cualquiera que llega con una Biblia, lo llaman de una vez. De una vez lo llamamos, ven para que me ore. Aleluya. Pero cuando estoy en el escritorio de mi oficina, despachando, la secretaria, el secretario, los subalternos, y yo dando órdenes, y veo a alguien que llega con una Biblia, ¿qué decimos? Dile a esa persona que se aleje, que no lo puedo atender ahora. Pero cuando tengo el tornillo adentro y la tuerca apretando, y alcanzo a ver a alguien con una Biblia, aunque esté mal vestido, aleluya. Aunque esté vestido de harapo, yo lo identifico como un siervo o una sierva de Dios. No importa que esté desgreñada o desgreñado, aunque ahora sea una moda. No importa que esté mal vestido o que también sea una moda. No importa que luzca humilde, desfasado, iletrado, y etcétera. Si yo estoy apretado a un quirófano o me van a meter al quirófano y me han dicho lo peor de los diagnósticos, el diagnóstico más oscuro, y yo alcanzo a ver a alguien que tiene una Biblia, aleluya, oh gloria. Inmediatamente le digo, tráigamelo, acércamelo.
Y cuando se acerca, le digo, haz una oración por mí. Aleluya. Habla con Dios. Preséntale a Dios mi situación. A ver si Él tiene misericordia. Oh, bendito el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Hermanos, eso es misericordia. Cuando yo sé que todo lo que he hecho es malo, cuando yo sé que lo que merezco es el infierno, cuando yo sé que Dios tiene que aborrecerme porque he violado todo su decreto, y Dios me llama y me dice, venid a mí los que estén cargados y cansados, que yo los haré descansar. Aleluya. Eso se llama misericordia. Cuando mereciendo el golpe, me dan el abrazo. Cuando mereciendo la cárcel, me dan libertad. Cuando mereciendo que me aborrezcan, me aman y me esperan. Un ejemplo de eso es el hijo pródigo. El hijo pródigo merecía que no lo dejaran entrar jamás a la casa paterna. Habían destruido el patrimonio familiar, habían tirado para arriba la herencia, que era parte del patrimonio. Y después que se le acaba, ahora viene con su linda cara a buscar refugio. ¿Qué merecía él? 4 palos. Donde pasaste tu zafra, pasa también el tiempo muerto. Donde pasaste tu tiempo bueno, quédate allá ahora. Vete a comer algarroba con los cerdos. No. Aleluya. Todo lo contrario. Cuando se acercaba poco a poco a su casa, el padre que toda la mañana salía a la puerta de la finca a ver si veía alguna noticia de su hijo, un día alcanza a ver la figura de su hijo que se acerca lentamente, como con temor. Y él no espera que el hijo llegue. Él sale al encuentro y le abre los brazos. Oh, gloria. El muchacho que viene con vergüenza a pedir misericordia no tuvo ni que hacerlo, porque el Padre se la dio primero. Pero él de todas maneras dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de entrar a tu casa, pero acomódame que sea en el patio. Y el Padre hizo con él misericordia. Eso es misericordia. Yo no sé si alguno de ustedes en alguna ocasión ha practicado la misericordia. Yo no sé si usted solamente ama a quienes lo aman. Yo no sé si usted aborrece a alguien. Yo no sé si usted tiene algún enojo contra alguien. No sé si usted está en disposición de tener misericordia de alguien. Pero ¿sabe qué? Dios ha tenido misericordia de ti. Dios te ha recibido sin importar a veces que le ha fallado. Sin importar las veces que ha trompezado, que ha hecho lo indebido, Dios te ha perdonado. Entonces, así como nosotros, dice la oración del Padre Nuestro, perdónanos así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Así es. Entonces, la misericordia de Dios, a veces la gente no la puede entender, porque como decíamos al principio, es un atributo incomunicable para nosotros, porque misericordia es el beneficio cuando merecemos el castigo, y todos nosotros merecíamos el castigo,
todos nosotros hicimos suficiente mal para Dios. Ahora, ¿cuál es el soporte bíblico de esto? Tenemos un versículo, 1 Timoteo 1:3. Oiga lo que dice Pablo. El apóstol Pablo, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor de la iglesia, injuriador, mas fui recibido con misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Cuando Pablo iba persiguiendo a la iglesia, algo lo tumba del caballo. Una luz lo rodea. Y él sin arrogancia, porque la soberbia había sido humillada. Ya él está no en el caballo, sino en el suelo, desarmado, su guardaespaldas asustado y escondido. ¿Quién eres? ¿Y qué quiere que hagas? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ten mucho cuidado con lo que tú estás haciendo. Entonces le dice el Señor, ¿qué quiere que haga? Aleluya. Oh, gloria a Dios. Cuando un matón así en el suelo dice, ¿qué quiere que haga? Se está poniendo a disposición del otro. Está renunciando hasta lo que puede hacer para ponerse a la orden de Dios. Eso es buscar misericordia. Entonces, él lo confiesa. Él dice, blasfemo, que él fue blasfemo. Él blasfemó el nombre de Dios. Él habló en contra de la iglesia. Él habló en contra de Cristo. Él injurió. Él habló mentira e inventó mentira, como hace muchos que quizás me están escuchando, que hablan de los siervos de Dios, que hablan de la iglesia, que cuando aparecen en 1,000,000, aparece un mal testimonio, eso es lo que sacan al aire y lo ponen en las redes sociales, que cualquiera cree que todos son iguales. Y a veces, hasta que el que toma como ejemplo es mentira. Eso era Pablo. Injuriador, perseguidor, calumniador, blasfemo de la iglesia del Señor. Y él se sorprende, porque para mí, esta es una forma de él expresar su sorpresa ante Dios. A pesar de todo eso, fui recibido con misericordia. Es como que usted diga, yo que fui un violador, un abusador de niños, un ladrón, uno que supo dejar muchísimas mujeres embarazadas y luego mirar para otro lado. Yo que le quité el pan de la boca a tantas familias, ahora tú tienes misericordia de mí. Aleluya. Y Pablo está en esa situación y él se da cuenta y testifica que Dios tuvo misericordia de él. Pero hay alguien o hay otro que no alcanzaron misericordia. En esto funciona la soberanía de Dios. Cuando alguien viola los principios de Dios, merece castigo, como cualquier otro que viola los principios de la sociedad. Pero Dios, en este caso, es quien decide cuándo y cómo aplicar el castigo. Usted le ofendió a Dios, usted que me está escuchando, ¿cuántas veces le ha ofendido a Dios? Fue a Dios que usted ofendió. Violar los preceptos sagrados se llama pecado. Violar los preceptos legales o sociales se llama delito. El pecado es más profundo que el delito. El delito es pecado y el pecado es delito, porque el pecado solo se comete contra Dios. Entonces, cuando nosotros hacemos alguna de esas travesuras, cometemos pecado contra Dios. Pero ahí funciona como es contra Dios.
Ahí no funciona lo que diga el cónyuge o el policía. Ahí no funciona lo que diga el código procesal. Ahí no funciona el código de menor o el código de familia. No, no. Ahí funciona lo que diga el código de Dios, la Biblia. O sea, que Dios no se lleva por este tipo de código. El pecado se trata a partir de lo que dice el código divino. Por eso están trabajando contra la Biblia. Agarre su Biblia. Se está trabajando para desautorizar la Biblia. Se está trabajando para anular la Biblia. Porque a este sistema la Biblia no le conviene. La verdad bíblica afecta, le hacen daño a este sistema de pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces Dios funciona en base a su soberanía. Cuando violamos su principio, Él es quien determina qué castigo nos va a aplicar. Él es quien determina a quién castiga, cuándo lo castiga. Hay gente que usted ha visto que han cometido su fechoría, pasan años y no pasa nada. Aleluya. Algunos de ustedes que a lo mejor conocen a los pecadores que van a la orilla de la playa a pescar con unos anzuelos y le ponen una carnada. El anzuelo tiene una carnada porque al pez le gusta la carne. El pez se parece mucho a muchos cristianos. Le gusta la carne. Entonces el pecador pone lo que le gusta al pez, lo pone en el anzuelo y tira el anzuelo con su soga o lo tira al agua. Cuando el pez alcanza a ver, él no le hace caso al anzuelo. Él le hace caso a la carne. Y eso es un tremendo gancho. Hay mucha gente que cae en gancho del diablo por hacerle caso a la carne y no al anzuelo. Yo conozco muchos casos que han fracasado por eso, porque solo ven la carne. Y el pez hambriento alcanza a ver ese trozo de carne y se embala para allá. Y se traga la carne y con la carne el anzuelo. Él cree que eso es su día. Ya puedo estar 2 días sin comer con estas alturas que me di. Y sale por ahí. Y el pecador se queda en la playa tranquilo agarrando la soga. Llega el momento cuando la soga no da más. Aleluya. Hermano y amigo, hay un momento en la vida en que la soga no da más. Oh, gloria. Hay circunstancias en la vida cuando se te acaban las vacaciones, cuando se te acaba el brincoleo, cuando se te acaba el relajar con Dios, cuando se te acaba el jugar con la cosa sagrada. Hay un momento que eso se termina. Entonces, cuando la soga termina, el pecador experto dice: parece que ya está terminando la soga y ya el hombre está cogido. Entonces comienza a jalar. Y al poco rato está el pez preso en la playa. Así es el diablo. Así mismo es que hace el diablo. Entonces, ¿quiénes son los que no alcanzan misericordia? Dice Romanos 9:14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Por eso decía ahorita que Dios aplica la misericordia con su soberanía. Tendré misericordia de quien yo tenga misericordia. O sea, tú no tienes que meterte en eso. Eso es asunto personal, es asunto mío y lo trato con cada persona. Vamos a algunos ejemplos.
El rey Saúl fue un muchacho que lo fue a buscar al profeta, lo ungió, porque Jehová le dijo, y lo instaló como el primer rey de Israel. Pero el rey Saúl pecó, porque hay veces que uno cree que a Dios se le va a soportar todo, y Dios le está soportando, y llega un momento que cuando te toca, ¡pa!, toca la alarma, y Dios le da para atrás, como el pecador. Entonces Saúl relajó con Dios. Se adelantó al propósito de Dios. Se creyó suficiente para desarrollar una ceremonia, un sacrificio que él no estaba autorizado. O sea, suplantó al profeta, violó el decreto divino en el acto más sagrado. Y a Dios no le gustó. Y él sabía que no lo podía hacer. Tenía que ver al profeta. Pues él hizo lo que le dio la gana, porque él es el rey. Él dijo, si yo soy el rey, ¿quién me impide que yo haga lo que me dé la gana? Entonces lo hizo y Dios se ofendió. De manera que no dio jamás para atrás. ¿Qué hizo? Pecó contra Dios. El rey David pecó, pero alcanzó misericordia. Saúl pecó y no alcanzó misericordia. Los dos fueron reyes de Israel, el número 1 y el número 2. ¿Cuál es la diferencia? David cometió pecados peores que los de Saúl, aparentemente, socialmente. Pero David nunca pasó el decreto divino. En la ceremonia que se hacían a Dios, David no se metió con el santuario. David no se equivocó con la cosa sagrada de Dios. Saúl se equivocó, pero David pecó. David pecó más que cualquier otro, y quizás muchas veces que Saúl. Sin embargo, el profeta intercede por Saúl. El profeta Samuel, un hombre de Dios, que Dios lo oía y lo respaldaba en todo. El profeta lloraba por Saúl. Esto está en 16:1, el primer libro de Samuel. Y Dios reprende al profeta. Samuel está rogándole a Dios que tenga misericordia de Saúl. Dice Romano, tendré misericordia de quien tendré misericordia. Samuel era un hombre de Dios. Está intercediendo por un impío que hizo algo que no quería. Entonces, Dios le dice a Samuel, ¿hasta cuándo llorará a Saúl, habiéndolo yo desechado? Y si usted sigue leyendo, usted va a ver que dice, no llore más a Saúl porque yo lo he vomitado. Y punto. Se acabó lo que se daba. Ahora, ¿fue Saúl el peor de los reyes de Israel? ¿Por qué Dios no lo perdonó? Hermano, el rey David cometió varios pecados y fue alcanzado por la misericordia. Saúl cometió, lo más que se ve grande fue ese pecado de adelantársele al propósito de Dios, y Dios no lo perdonó. Tendré misericordia de quien yo tenga misericordia, dice el Señor. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estos dos reyes? Piénselo usted por un momento. ¿Por qué Dios no lo perdonó a Saúl y perdonó a David? ¿Qué hizo David? David adulteró, mintió, mató. David hizo todo eso. Engañó. Todo eso lo hizo David. Adulteró, fornicó. Todo eso junto lo hizo. Y Dios lo perdonó. Aleluya. Oh, gloria. Hay una diferencia, hermano y amigo. Hay una sola diferencia entre Saúl y David. Cuando el profeta, aún simplemente profeta, un sencillo profeta va donde el rey, por orden de Dios, y él le da paso a su despacho. El rey, el profeta de pie, sin sentarse, me parece verlo.
y el rey en su trono con su corona puesta. Y Natán le hace un cuentecito. Le dice de un hombre que tenía cientos de ovejas y un hombre que era vecino suyo que tenía una sola oveja. Y dice el profeta, y el potentado que tenía cientos de ovejas que no conocía, mandó a matar al vecino para quitarle su única oveja. Y David se para del trono. ¿Quién fue ese desgraciado? Aleluya. ¿Quién fue que cometió ese crimen para arrancarle la cabeza? Y Natán se queda tranquilito. Y cuando David se desahoga, le dice, mi señor, ese eres tú. Le quitaste la mujer, le quitaste a Betsabé, a ese pobre Uría, y lo pusiste al frente de batalla, porque se lo enviaran de una vez. Mataste a Uría, engañaste a Uría, hablaste mentira, engañaste a los soldados, y tomaste a la mujer de Uría. Ese eres tú. ¿Qué hizo David? Aleluya. Cuando Samuel fue donde Saúl a decirle que había pecado, Saúl dice, sí he robado, sigue robando, para que Dios me perdone. Pero cuando Natán va donde David, le dice lo que hace David, se tira de rodillas, se humilla, hermano, dobla su rodilla y pide perdón y misericordia. Y dice el Salmo 51, ten misericordia de mí, oh Dios, conforme a tu piedad, borra todas mis rebeliones, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Tremendo ejemplo, qué tremenda diferencia. En otra palabra, yo no he visto, quizá usted ha visto, en mi Biblia yo no he visto a nadie, ni en la Biblia ni fuera de la Biblia. Yo nunca he visto una persona que ha pecado y que haya perdido misericordia y que Dios la niegue. Dios no niega su misericordia, pero hay que pedirla. Hay que pedirla. Estoy 100% seguro que si Saúl se humilla, si reconoce su grave error, pide perdón ante el profeta y misericordia, Dios lo hubiera perdonado. Pero él no lo hizo, porque él era el rey. Hay gente que no lo hace porque ellos creen que son reyes, porque ellos no pueden pedir perdón y humillarse de esa forma. El rey David cometió muchos errores, pero era un hombre humilde de corazón. El caso de Judas, a un discípulo que anduvo con Jesús 3 años y comía con Jesús. Y si Jesús es amor, ¿por qué Jesús no perdonó a Judas? ¿Por qué el Señor no tuvo misericordia de Judas? Bueno, yo no he visto la Biblia que Judas haya pedido misericordia. No sé a ustedes, pero yo no lo he visto. Yo no he visto en la Biblia que Judas haya admitido su error, se haya humillado y haya pedido misericordia. Entonces, concluyo este pensamiento diciendo, la diferencia puede estar en que uno se humilla, en pedir misericordia y otro mantuvieron su soberbia. Mire, y no se lo digo a nosotros, si una persona lo ha ofendido a usted, todos saben que lo ofendió, y esa persona viene y se humilla y le pide y reconoce su error y pide misericordia. Es difícil que usted se la niegue. Pues si hay otra persona que mantiene su arrogancia
que vengan ellos. Y eso es lo malo. Nunca se resuelve el problema. Entonces, en el ministerio de Jesús, aquí nosotros vemos, en pocas palabras, uno de esos casos que Cristo estaba ministrando de aldea en aldea. Y dice que yendo Jesús a Jerusalén, pasando entre Samaria y Galilea, al entrar a una de las aldeas, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Fíjense, la lepra era en ese tiempo una enfermedad inmunda, asquerosa, humillante. Y la gente que tenía lepra, quien determinaba que era lepra, era el sacerdote. Era el que condenaba. Entonces la gente que tenía lepra tenía que salirse. De que siente en tu casa, no, salte de la casa y vete al monte. Eso era al revés. No podía estar donde había gente porque era contagiosa. Entonces, además que era pecado, los rabinos y la gente que se acercaba a un leproso tenía que hacer una ceremonia para disculparse, para limpiarse, porque estaba contaminado espiritualmente. Decían, 10 leprosos le salen a Jesús al encuentro, que estaban en el monte porque no podían entrar a la ciudad porque estaba prohibido. Cuando oyen que Jesús viene, se entera de que Jesús viene. No había celular, no había radio, no había nada. No sé cómo se enteraba que Jesús venía. Parece que el rumor público seguía a Jesús. Ellos se enteraron de que Jesús iba a pasar por ahí y había un solo camino. Y ellos dijeron, por ahí tiene que pasar. Y se pusieron a la distancia permitida. No sé si era tantos metros o la distancia de los demás. Ellos se quedaron escondidos de los matorrales. Me imagino que ensayaron. Cuando venga el maestro, ¿cómo lo vamos a interceptar? No podemos salir al frente, porque nos condenarían y nos tirarían piedras ellos mismos. Si nos quedamos aquí escondidos, Él no va a saber nuestro problema. Creían ellos. El Señor sabe tu problema aunque tú te metes en la cueva. El Señor conoce tu debilidad aunque tú te metas donde te metas. Conoce tu enfermedad y tu trauma, no importa dónde estés escondido. Pero ellos creían que Cristo no se iba a enterar de la existencia de ellos. Y dijeron, aquí la única vía que tenemos es vocear, hacer bulla, para que nos escuchen, para que Cristo nos ponga atención. Y lo ensayaron quizá varias veces. Entonces dice el versículo 13, se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Aleluya. Hermano, el que pide misericordia, lo primero está admitiendo que cometió un error. Porque si no, no pide misericordia. La misericordia es la gracia hacia el que merece el castigo. Entonces ellos están conscientes de que eran pecadores. No se sabe qué tipo de gente eran. Lo único que dice es que eran leprosos. Y eso era una condición de salud. Pero quién eran ellas, los malvados que eran ellos, no se sabe quiénes eran. Si eran unos bandoleros, no se sabe quiénes eran. Pero parece que eran pecadores profesionales. Y estaban leprosos. Además, cuando ellos le vocean a Jesús que tenga misericordia de ellos, Jesús se detiene. Inmediatamente Jesús se detiene y dice, cuando él lo escuchó y lo vio, y le dijo, Cristo se para frente a él y le dice, vayan a mostrarse a los sacerdotes. ¿Por qué? El sacerdote es la autoridad que declara sano o enfermo a los leprosos. Para poder entrar a la ciudad necesitaban algo bueno del sacerdote. Si el sacerdote decía, está sano aunque tenga lepra. Entonces, fluyan del sacerdote con la esperanza de que algo va a pasar.
Cristo no le puso la mano, no le untó lodo, no le echó agua, ni aceite, porque la gente cree ahora que si no le hacen toda esa cosa, no hay sanidad. No, pues hermano, écheme aceite, póngame la mano, únteme. No, el Señor no necesita eso. Eso se hace con un punto de contacto por la fe, no es que está mal. Pero voy a ver si Cristo no lo usó, otro lo usó. Cristo lo único que le dijo fue a 10, enfermo leproso, vayan a donde el sacerdote. Ellos sabían que enfermos no podían ir, porque lo menos que iban a hacer era apedrearlo, pero ellos en confianza, creyendo en la garantía de la palabra del maestro, arrancan para donde el sacerdote. Y mientras van caminando, dice que cuando van caminando y uno dice, oh, pues yo estoy como raro. Y me imagino que alguno se quitó la camisa y dice, mira, ve, no, pues tú no tienes mancha, varón. Y mira, ve, yo, no, yo tampoco. Y el otro, no, yo tampoco. Y uno a uno, hasta los 10. Aleluya. Oh, gloria. Se llevó la lepra. El pecado, la maldad, la enfermedad, se la llevó Jesús. ¿Y qué pasó? Cuando vieron que estaba sano, fue a donde el sacerdote, recibió su certificado y se olvidaron de Jesús. 9. Y 9 dijeron, bueno, te la hora de cosa, varón. Año nuevo para nosotros. Vamos a buscar a nuestra familia y a darle la noticia. Qué lindo, hermano. Qué lindo ese testimonio. ¿Y cómo fue eso? Y ellos le explicaban a la gente cómo fue. Porque le faltó algo. Gratitud. Hubo uno de los 10 y no era judío, era samaritano. Hubo uno que se devolvió y fue donde Jesús a darle las gracias. Y Cristo solamente le hizo una pregunta. No eran 10. ¿Dónde están los 9? Solo tú que no eres judío has venido a darme la gracia. Aleluya. Que Dios sea glorificado. Que Dios sea glorificado en esta maravillosa hora. Se postró en tierra a sus pies, dándole la gracia. Y este era samaritano. No hubo quien volviese, dijo Jesús, y diera gloria a Dios, sino que este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Dios le bendiga y Dios le guarde. Estuvo con cada uno de ustedes su hermano evangelista, Ángel Leiva, desde la República Dominicana para el mundo. Nos encontramos por YouTube, Instagram, como Evangelista Ángel Leiva Oficial, por Facebook como Ministerio Josué 19. Shalom, Emmanuel, Dios con vosotros. Hasta aquí le doy la gracia al Señor, porque Él me ha permitido predicar su palabra a tiempo y fuera de tiempo, desde el principio hasta el final. Dios le bendiga y Dios le guarde a cada uno por nombre y apellido. Bendigo la vida de cada uno que se quedaron desde el principio hasta el final. Si ha disfrutado este maravilloso contenido de la palabra de Dios, no olvides suscribirse al canal Evangelista Ángel Leiva Oficial, dar un me gusta y activar la campanita. Esto ayudará muchísimo para nuestro crecimiento y llevar la palabra de Dios a más personas. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesús.